En este video te mencionamos por qué mi auto no se mantiene encendido. Probablemente te hayas encontrado en una situación así. Hay momentos en que un vehículo funciona durante unos segundos y luego se apaga solo, o puede apagarse mientras conduce y no arranca. Esto puede ser el resultado de diferentes fallas en las partes del vehículo. ¿Cuáles son las razones por las que el automóvil arranca pero no sigue funcionando? Como dijimos, este fracaso involucra muchas partes. Debe realizar varias comprobaciones y correcciones para conocer las causas exactas de las fallas y cómo tratarlas de la manera correcta. El coche arranca y luego se apaga después de unos minutos. 1. Problemas del sistema de encendido. Los tres elementos principales para que el automóvil arranque y funcione son el combustible, la chispa y el aire. Si estos tres elementos están disponibles en la proporción correcta, el automóvil funcionará sin problemas y no se detendrá. Si uno de los tres elementos no logra disminuir o aumenta ligeramente, la relación cambia y el automóvil no tendrá un funcionamiento suave. Después de un tiempo, se apagará debido a una mala chispa o porque el apoyo de combustible no es suficiente para sostener el motor y mantenerlo funcionando. Esto es lo que hace que el automóvil arranque y luego se apague cuando está frío. 2. Válvula de ventilación del recipiente defectuosa. La válvula de ventilación del recipiente es parte del EVAP, que es el sistema de control de emisiones por evaporación. Su función es enrutar los vapores producidos por el combustible y llevarlos de vuelta al bote y del bote al colector de admisión. Luego va a las cámaras de combustión y es disparado por las bujías. El beneficio de este sistema es reducir el consumo de combustible. Si este sistema falla, el automóvil se vuelve inestable cuando está inactivo y se apaga inmediatamente después de encenderlo. 3. Falla de la válvula PCV. La válvula PCV, ventilación positiva del cárter, es una válvula diseñada para purgar los gases de escape en el motor debido al calentamiento del aceite. Se reenvía al colector de admisión con fines de lubricación y reencendido. Los sistemas PCV utilizan una válvula muy pequeña para realizar este trabajo. Esta válvula se abre cuando se purga la presión sobrecargada. Cuando esta válvula está defectuosa y permanece abierta, se produce un desbordamiento de las corrientes de aire en el colector de admisión cuando está en ralentí o acelerando, lo que hace que el automóvil se detenga. 4. Falla el sensor TPS. El sensor de posición del acelerador, es el sensor responsable de enviar la posición del acelerador a la ECU, módulo de control del motor. La importancia de esta señal es que la ECU calcula la cantidad de combustible que se suministrará a los inyectores para mantener la proporción adecuada entre aire y combustible en la mezcla. Cuando la posición del acelerador envía una señal incorrecta a la ECU, la cantidad de combustible entregada al riel del inyector será incorrecta. Por lo tanto, el automóvil puede detenerse en ralentí. Y notará que el automóvil arranca, pero no seguirá funcionando a menos que el pie esté en el acelerador. 5. Sensor ST. Este componente ayuda al motor a protegerse y evitar que su rendimiento se vea afectado por la temperatura del motor. El sensor ST, temperatura del refrigerante del motor, está aquí para enviar información sobre la temperatura del motor a la ECU para ajustar la mezcla de aire y combustible. Cuando el sensor ST está defectuoso, envía información incorrecta o falsa sobre la temperatura de la mezcla, lo que dificulta que la ECU proporcione la cantidad correcta de combustible. La combustión no será la correcta, y esto provocará asperezas durante la conducción del automóvil y, en ocasiones, provocará que se detenga. El peor lado de este tipo de fallas es que si el motor se sobrecalienta, los ventiladores no funcionan con velocidades máximas ya que no tienen señales de que la temperatura es demasiado alta. 6. Defecto de la válvula EGR. La EGR, recirculación de gases de escape, es un sistema que recircula parte de los gases de escape hacia el motor para reducir la temperatura de la cámara de combustión al hacer que esta pequeña porción de los gases de escape regrese al colector de admisión. Es habitual que los conductos de la válvula EGR se atasquen y bloqueen debido a las acumulaciones de carbón. Esto evita que la válvula se cierre, lo que genera una corriente de aire adicional dentro del motor que provocará que se detenga e inestable en ralentí. 7. Convertidor catalítico. La función del convertidor catalítico en el automóvil es revisar, corregir y evaluar el trabajo del motor.
Se asegura de que la combustión funcione bien. El convertidor catalítico generalmente está conectado a un sensor de oxígeno. La función de este sensor es analizar los gases de escape que salen de las cámaras de combustión y detectar el porcentaje de oxígeno que contiene. Dependiendo de esta información, corrige la mezcla de aire y combustible para lograr una combustión exitosa. La combustión está equilibrada y no es ni pobre ni rica. Por lo tanto, cuando el convertidor catalítico tiene un defecto o es de baja calidad, el sensor no dará lecturas precisas y la mezcla de aire y combustible se verá afectada negativamente. 8. Pulsos de inyector incorrectos. Si siempre siente que un automóvil arranca, luego chisporrotea y muere, podría ser el resultado de pulsos de inyector incorrectos. Como hablábamos antes, para que la combustión sea exitosa, se deben proporcionar 3 elementos con cantidades específicas. Incluyen la chispa a través de las bujías, el aire que ingresa al motor a través de los conductos de aire y pasa por el filtro de aire y, finalmente, el combustible suministrado al motor por los inyectores. Los inyectores realizan este proceso a través de pulsos. Cuando la ECU da una señal al inyector, magnetiza el émbolo y rocía combustible en el colector de admisión o en el cilindro directamente en algunos sistemas que son el GDI. Por lo tanto, si estos inyectores no dan los pulsos correctos, dan pulsos en el momento incorrecto o tienen un defecto como el exceso de purga de combustible, impide la combustión perfecta de este funcionamiento irregular. 9. CMP y CKP. Se llama sensor de posición del árbol de levas o sensor de posición del cigüeñal. Nunca obtendrá un rendimiento equilibrado de su automóvil si tiene un sensor de posición del árbol de levas o un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. El trabajo de los sensores es definir la sincronización y el punto del cigüeñal y el árbol de levas. También definen el grado de apertura de la válvula para proporcionar la mezcla de aire y combustible a las cámaras de combustión. Toda esta información se envía a la ECU para su procesamiento y análisis. Luego decide cuándo encender la chispa y cuándo rociar la cantidad específica de combustible. También decide la profundidad de la apertura de la válvula que se ajustará según la información. Suscríbete para más videos.